Te hicieron creer que sos libre, que podés pensar lo que quieras, elegir, opinar y decidir. Pero hay algo que no cierra, porque si eso fuera verdad, ¿por qué la mayoría vive exactamente igual? Mismos pensamientos, mismos miedos, mismas ideas repetidas una y otra vez, como si alguien ya hubiera decidido por ellos. No, esto no es casualidad. Desde que nacés empezás a ser moldeado, no para cuestionar, sino para adaptarte. Te enseñan qué pensar, pero no cómo pensar. Te premian cuando obedeces y te corrigen cuando dudás. Y con el tiempo, dejas de hacer preguntas, no porque no puedas, sino porque ya no te sale. Te acostumbras a la rutina, a repetir, a no incomodar, porque pensar distinto tiene un precio. Te miran raro, te aíslan, te hacen sentir que hay algo mal en vos. Entonces elegís lo más fácil, encajar. Y ahí es donde el sistema gana, porque no necesita controlarte por la fuerza. Le alcanza con que te autocensures, con que te rías de lo que no entendés, con que rechaces lo que te incomoda, con que ataques a quien piensa diferente. Pero hay algo más, algo que tiene que ver con tu vida, con cómo vivís, con lo que crees importante, porque hoy mucha gente vive cómoda en su propia ignorancia, no porque no pueda entender, sino porque no quiere, porque la vida es rápida, porque todo es inmediato, porque todo gira alrededor del ego, del consumo, del aparentar, y en ese ruido constante se pierde algo esencial, la humildad, la capacidad de decir no sé, la capacidad de callar y observar, porque el principio de la sabiduría es el silencio. Pero hoy todos opinan, todos hablan, todos aseguran, sin entender, sin cuestionar, sin detenerse, y mientras tanto la vida se reduce a una sola cosa: hacer dinero. Pero la vida no es solo eso. La plata no es el problema, es una herramienta. La verdadera pregunta es qué haces con ella, en qué la invertís, en qué la transformás, porque no es lo mismo gastarla en boludeces que usarla para crecer. Y sin embargo muchos terminan adorándola como si fuera un fin en sí mismo, como si definiera el valor de una persona. Y como decía un gran maestro, adoradores del dinero. Pero hay algo que casi nadie quiere mirar. El alma no tiene bolsillos, nada de lo material te lo llevas. Todo lo que hoy parece importante es momentáneo. Tu vida es un parpadeo comparada con la historia de la humanidad, con los millones de años del planeta, con la inmensidad del universo. Y ahí es donde cambia todo, porque entendés que no se trata de cuánto acumulás, sino de qué haces con el tiempo que tenés. Y ahí es donde aparece la diferencia, porque el que está empezando despertar no es el que cree que sabe todo. Es el que se abre, el que escucha, el que se permite cuestionar incluso lo que siempre dio por cierto. El que se interesa por lo que va más allá de lo material, de la vida y de la muerte. Y ahí es donde aparece otra trampa. Porque no solo te enseñaron qué pensar, te enseñaron quién ser. Te hacen creer que elegís, pero en realidad elegís dentro de lo que ya está armado, como si fueran bloques listos para encajar, como piezas de Lego ya armadas, packs de personalidad. Y eso reemplaza lo más importante: tu criterio, tu búsqueda, tu lucha, tu propia forma de entender el mundo. Pero aceptar un pack es más fácil. Y así no solo vivís dentro de un sistema, pensás dentro de él. Y ahí es donde el control es total. Y eso se ve en todo, en cómo vivís, en cómo te relacionás, en cómo tratás a los demás. Y también se ve en algo más, en la envidia, en la competencia constante, en la necesidad absurda de compararse todo el tiempo, de medir quién tiene más, quién puede más, quién es más, incluso entre personas que deberían estar del mismo lado. Y eso también es parte del sistema, porque hoy nadie se compromete con nada, ni con lo que dice, ni con lo que piensa, ni con las relaciones. Las relaciones se volvieron descartables. Nadie quiere sostener nada, nadie quiere atravesar procesos. Todo es rápido, superficial y reemplazable. Si algo incomoda, se descarta. Y eso no es casualidad. Gente que se hace pasar por amigos o camaradas, pero no lo son. Y ahí aparece el verdadero fondo de todo esto, un egoísmo extremo. Y eso también es parte del sistema. Divide y triunfarás. Y los que se muestran como los buenos, los que se victimizan,
muchas veces son los que más dividen. La victimización también es una herramienta, una forma de manipular, de generar culpa, de dividir, de controlar sin que te des cuenta. Entonces pregúntate algo, ¿quién realmente te está dividiendo? ¿Quién gana cuando vos discutís con otro igual a vos? Investigá, estudiá, revisá la historia por tu cuenta, porque muchos de los que están escuchando esto ya pasaron por algo parecido. Durante años, todo esto que estás escuchando me lo negaron, lo minimizaron, lo ridiculizaron y lo satanizaron, como si lo que estaba viendo no fuera real. Pero la verdad tiene 3 etapas. Primero, se niega, después se ridiculiza y finalmente se acepta. Y cuando se acepta, nadie reconoce que estaba equivocado. Actúan como si siempre lo hubieran sabido, nunca reconociendo que estaban equivocados. El ego, ese mismo ego que no les permite reconocer que estaban equivocados, ese ego que les hace actuar como si siempre lo hubieran sabido. Ese ego que reemplaza la verdad por orgullo, falta de humildad. Pero mientras no lo veían, formaban parte del problema, no de la solución. Y ahí entendés algo, que no estabas equivocado, que lo estabas viendo antes. Y recién cuando entendés todo esto, podés ver lo que antes no veías. Te mintieron, siempre. Y lo siguen haciendo. Con las torres, con el holocastor, con el bicho, con la historia y con todo lo que te puedas imaginar hasta el día de hoy. Y lo van a seguir haciendo. Te dijeron quién era el bueno, te dijeron quién era el malo. Y te hicieron creer que el malo era el bueno. Con la Reserva Federal, con las guerras, con todo, con eventos históricos que te dicen que son hasta ilegales de cuestionar, pero nunca te enseñaron a cuestionarlo, nunca te enseñaron a investigar, y ahí es donde cambia todo. Porque mientras te convencen de que esto que tenemos es buena política y la partidocracia es buena, Hollywood y los medios se encargaron de mostrarte otra cara, una política real, incómoda, que cuestiona de verdad, pero te la mostraron como peligrosa, como extrema, como algo que hay que evitar. Te enseñaron a tenerle miedo. Y ahí aparece la gran ilusión, la idea de que elegís, de que sos libre porque votás, pero no entendés que todos son parte del mismo sistema, el mismo teatro, el mismo guión. Y mientras discutís, ellos siguen manejando todo. Y esto no es un problema de un país, es global. Después de la Segunda Guerra Mundial se impuso un sistema, cambian los países, cambian las banderas, pero los problemas son siempre los mismos, sospechosamente los mismos, porque pasan los años y cambian los partidos, pero los mismos de siempre. Izquierda, derecha, liberalismo, distintos nombres, distintas promesas, pero el resultado siempre termina siendo el mismo. Entonces entendé esto, no alcanza con ver, hay que hacer algo con lo que ves, porque esto se arregla con política, pero no con la que te vendieron. Te enseñaron que radicalizarse es algo malo, que ser fanático es algo negativo, pero radicalizarse es volver a la raíz, es tener convicción, es sostener una idea sin miedo. Los grandes imperios no se construyeron con tibieza, se construyeron con convicción. Si no hubiera existido esa convicción, los griegos, los romanos, los españoles, no hubieran llegado a donde llegaron. Eso también es radicalizarse, volver a la raíz. Y el tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Siempre. Y aunque intenten taparlo, negarlo o satanizarlo, la verdad siempre termina saliendo. Alguien que fue negado y satanizado en la historia una vez dijo, el tiempo me va a dar la razón. La verdad no se puede ocultar para siempre, y el tiempo siempre me dio la razón, porque el bien siempre gana sobre el mal. Dios con nosotros.